titular Proyecto Integral de Investigación, que nos invita a, en colectivo, localizar una comunidad, una problemática y aportar para resolver la problemática. En el caso de este lapso, la comunidad en la misma universidad, la problemática es el entendimiento la dificultad es la investigación artística, los métodos de investigación artística y entender que es una investigación artística lo suficientemente responsable, seria para la universidad. Entonces, para eso estamos haciendo este ciclo de conversatorios. El primero lo iniciamos hace 15 días y el ponente fue el doctor Rubén Guerrero. Él es doctor, aunque él no quiera ser doctor. El día de hoy hemos invitado a el licenciado Raimundo Duverger, profesor de esta casa de estudios, egresado de esta casa de estudios y actualmente también asume la dirección del PNF en Artes Plásticas, y su compañera, la licenciada Hilary Marín, profesora de esta casa de estudios, egresada de esta casa de estudios. Ambos profesores en distintos momentos realizaron un trabajo especial de grado con la mirada artística y entonces el conversatorio de hoy es para que ellos nos cuenten el proceso creativo de un TEC no convencional, de un trabajo especial de grado no convencional. Están siendo invitados, entonces están participando también el grupo de Metodología 2. Metodología 2. Vamos a tener otros conversatorios más, pero solo van a ocurrir los viernes. Bueno, pensamos que algunos podrían ocurrir de manera virtual y estaremos realizando un poco de. Queremos entonces darle las gracias a los profesores Raico y Hilary, bueno, son amigos, colegas. Bueno, para que comiencen, le voy a dar la palabra a la profesora Hilary. ¿Puedo decir una Sí. cosita? Disculpen. Bueno, aprovecho la ocasión para agradecer a la profesora Yolanda y a sus estudiantes por esta compartida de saberes de un tema o de temas muy importantes, muy polémicos y muy necesarios para nuestra universidad. En el caso de los estudiantes que cursan Metodología 2, hablar un poquito rapidito, un poco para ubicarnos en contexto, esa asignatura o del área metodológica viene siendo un poco lo que es el área práctico-procedimental. En ese nivel, un estudiante de Metodología 2 tiene que comenzar a ver la metodología, ojo, como esos procesos donde se trabaja información, cómo se recopila la información, a través de qué fuentes, con qué instrumentos, con qué técnicas, y luego cómo se interpreta. Esa sería como la parte 3. Lo interesante de este curso y de estas ponencias que vamos a ver ahora es un poco ver la información que estos dos profesores como investigadores han tenido en sus trabajos de grado. En el caso de ustedes, que es importante que aprendan de esta experiencia, entre muchas otras ideas, a que detrás de lo que ellos digan, como cada quien tiene sus intereses, sus visiones. Bueno, primero que nada, agradecerle a la profesora Yolanda por hacer justamente este encuentro, porque en los momentos en que los muchachos entran en proceso de TEC, hay algo que me parece súper importante, o sea, en el momento de que a veces siento que la universidad nos está aportando a nosotros un método que es el método que nosotros utilizamos, el método no convencional para las artes, y ahí no es algo, para aclararlo, no es algo que la universidad está
inventando o es algo sacado solamente desde la propia universidad, sino que este tema ya durante muchos años ha tenido mucho de qué hablar en cuanto a investigación. Entonces, varios docentes, varios investigadores del país se han puesto en ese proceso, ¿no? de entender cuáles son los métodos investigativos desde las artes y buscar un método que se adecue muchísimo más a estos procesos que tenemos que estar en claro que son un poco más humanistas. Entonces, cuando hablamos de las ciencias humanas, es muy difícil cuando nosotros utilizamos los métodos convencionales y pasa muchísimo que entonces los muchachos empiezan, entonces, ¿cómo yo adecuo mi investigación al método? Y más bien el método es el que tiene que, en este caso, adecuarse a la investigación. Porque el proceso del artista, al ser un poco más humanista, tenemos que ir más al proceso y a la investigación del propio artista, ¿no? y de su entorno también. Entonces, ¿qué hacemos nosotros yéndonos a cómo entender un método más allá del contenido de nuestra investigación? Entonces, ¿qué pasa bueno, que justamente lo que estoy diciendo a la profesora, que me gusta mucho que se haga hoy estas ponencias acerca de esto, porque siento, o bueno, es lo que yo he observado, siento que ya tenemos esto desde hace muchos años, o sea, desde incluso que antes de que yo me gradúe, cuando se están graduando ya los primeros egresados, ellos les dicen que ya, mira, existe este otro método. Y entonces se comienza a hablar de él y se da la oportunidad para que se pueda aplicar acá dentro de la universidad. Entonces siento que hasta hoy en día, que ya creo que tengo como 2 años desde que me egresé de la universidad, siento que no se ha hablado casi del método no convencional. Siempre cuando entramos en metodología, lo primero que vemos es el método tradicional que ya conocemos, que es el método de las tesis, que vemos en otras universidades. Entonces, es importante conocer este método, que es un poco más humanista, bueno, o un poco más dialéctico en su proceso, porque este es un método que está muy ligado al proceso que nosotros tenemos cuando nos comenzamos a desarrollar como profesionales acá dentro de la universidad. Y no solamente es un método que habla del proceso del artista como profesional, sino también del proceso del artista incluso antes de egresar a la universidad, incluso cuando nosotros nos desarrollamos personalmente, cuando somos pequeños. O sea, todo el proceso que implica desarrollarnos a nosotros como seres humanos, este método no convencional te da la oportunidad de poder desarrollarlo en cuanto a su contenido y en cuanto a la investigación. Porque una de las cosas más importantes que veo de esto, y que bueno, siento que es mucho más cómodo para el proceso del artista, es que el artista tiene que ser parte también de ese proceso investigativo de las TECs. O sea, del desarrollo del contenido de ese trabajo especial de grado, tiene que ser, o sea, siento que es la forma más humana y que se adecua también a este método, es que más allá de la investigación que estés haciendo, ya sea una investigación con tu entorno, que estés trabajando, que estés observando, tú también tienes que estar reflejado dentro de esa investigación, porque no es solamente que tú observas y tú das un resultado, porque no es simplemente dar un resultado cerrado, si sí o si no. No, esta metodología ofrece formas más reflexivas. Entonces, yo aprendo del proceso, mientras que otros también aprenden o muestran ciertos resultados, y no solamente voy a evaluar eso, sino que me voy a evaluar a mí también, y eso tiene que estar dentro del contenido. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me ha pasado que, bueno, me pasó recientemente que una experiencia que tuve asesorando a una estudiante en su proceso de TEC, y yo le dije, mira, a mí me gusta que los procesos sean más desde el método no convencional, porque siento que es el que más se adecua a las investigaciones artísticas. Entonces ella me dice, wow, o sea, no estaba como muy segura, o como no lo conoce, siente que no está del todo bien.
Entonces estuve mucho tiempo con esta estudiante, conversando con ella, e incluso durante el proceso ella se dio cuenta de que sí, era algo de que la ayudaba a desarrollar un poco más dialécticamente lo que ella quería desarrollar en el contenido. Pero entonces habían ciertas, no sé si llamarlo miedo, tabú o no sé, del hecho de mencionarte a ti mismo dentro del trabajo. Entonces ya venimos con una concepción de no, si no hago una TEC con el método convencional, entonces no lo estoy haciendo bien. Pero entonces, ¿qué pasa con este método? El método es simplemente la metodología, porque aunque estemos hablando de un método no convencional, también hay ciertas metodologías que tenemos que seguir, no es algo así desordenado y ya. Pero entonces existe el miedo de, ay, ¿cómo me voy a mencionar a mí si en el método convencional normalmente no te mencionas o no hablas de ti? Simplemente hablas de lo que observas. Ajá, pero ¿dónde estás tú como artista? El proceso es también tuyo. Entonces, otra cosa que pasa es que esta metodología no es simplemente algo que nosotros decimos, ajá, llegó el momento de la tesis, llegó el momento de mi trabajo, necesito buscar alguna investigación porque ya tengo que trabajar, ¿no? Tengo que hacer el trabajo. Y no se trata, o por lo menos en artes plásticas, nosotros tenemos un proceso investigativo desde que comenzamos la universidad. Y nosotros tratamos de, en ese proceso, crear algo que se llama líneas investigativas. Estas líneas investigativas es lo que nosotros nos va a, primero, no es una línea investigativa aislada de nosotros, es algo que tiene que ver con nosotros mismos y desarrollarnos a nosotros mismos también en el proceso. Entonces, el TEC, hacer la TEC no es como un final, es más bien el vínculo, o vamos a decirlo, algo que te ayuda a continuar y te ayuda a entender con ciertas bases un poco más teóricas y un poco más claras, porque claro, estamos al final de un proceso, pero que no necesariamente es el final, ¿no? Porque a medida que nosotros avanzamos nos seguimos desarrollando. Pero las TECs, y las que cuando las trabajamos con este método convencional, nos da la oportunidad de manera natural y más humana hablar de nosotros mismos dentro del desarrollo. Entonces, este proceso que nosotros hemos venido teniendo desde el principio de la carrera como profesionales hasta llegar al punto del TEC, es que nosotros lo abarcamos, lo analizamos, lo reflexionamos, lo entendemos y luego lo llevamos a este método. Entonces, algo que me gusta muchísimo, también, es que todo lo que nosotros nombramos, todos los referentes que nosotros utilizamos, siempre los desarrollamos de una manera es decir, todo lo que nosotros vayamos a utilizar en nuestras TECs tiene que estar desarrollado. Porque pasa muchísimo en los métodos no convencionales. Permiso, buenos días. Buenos días. Pasa mucho también en los métodos no convencionales, en los métodos convencionales, que tenemos algo que se llama el marco teórico. Pero entonces este marco teórico simplemente es algo que nosotros buscamos un montón de referentes, que lo ponemos en 10, 20 páginas y ya no los tocamos más. Simplemente decimos, los tocamos y decimos que están relacionados porque en algún momento hicieron alguna investigación que está referente a la nuestra. Pero no lo desarrollamos como debemos desarrollarlo en el contenido, a profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros utilizamos el método convencional, nosotros podemos proponer. Es decir, si lo voy a hacer en formato libro, yo voy a hacer mi trabajo especial de grado, o sea, de principio a fin, como si estuviese haciendo un ensayo crítico, por ejemplo. Entonces, es totalmente como un ensayo y ya sabemos, bueno, si ya sabemos todos cómo hacer un ensayo, debemos entender que todos los referentes que nosotros nombremos o todo lo que nosotros digamos, eso, a juro y porque sí, lo tenemos que desarrollar. No vamos a poner información que no nos vaya a servir. Entonces, creo que ese proceso de no tener, hablando un poquito ahora también mucho más personal desde mi proceso, creo que cuando pensé que tenía que hacer un trabajo especial de grado,
yo estaba pensando en la metodología. ¡Wow! Dios, tengo que ver cómo es eso de la metodología, las normas APA, la cosa de principio a fin, el planteamiento del problema. Pero cuando ya nos dijeron que teníamos estos otros métodos no convencionales y ya nosotros nos venimos formando en cuanto a cómo hacer un ensayo y te dicen, mira, literalmente puedes proponer, si quieres hacer un ensayo, puedes agarrar el formato libro, que bueno, creo que eso lo tienen que leer, están las formas del método no convencional, está creo que en un documento. Sí, en varios documentos. En varios documentos. Entonces, hay que pasárselos a todos para que también lo puedan leer, porque también pueden proponer. Entonces, ya es algo que nosotros nos venimos formando acá en la universidad, entonces ¿por qué no también aplicarlo dentro de desde nuestros textos? Entonces yo me sentí un poco más tranquila porque empecé a pensar más en lo que era el contenido real y no tanto en la metodología, pero en la metodología estricta de que es más importante la metodología estricta y esta es un poco más humana, siento yo, en el proceso. Entonces, creo que es una de las cosas más importantes saber que... otra cosa que quería decir es que siento que reuniones como estas son las que deberían hacerse también incluso con más, no solamente con estudiantes, sino con profesores. Porque siento que cuando llegamos a metodología, las metodologías que vemos es la metodología tradicional. Y no sé si es, porque siento que ya todos los profesores o conocemos o sabemos que existe, pero siento que sería un buen tema por tocarlo también con los diferentes profesores, porque no sé si es algo que quizás por cuestiones de no lo conozco bien o no sé si realmente es algo que podría funcionar o es algo que está comenzando quizás en esta casa de estudios, pero siento que se debería hablar un poco más de este tema. Entonces, por ahora... yo... Sí. Un momentito, bueno, para introducir a el profesor Luis Marín, que es maestro honorario de la Casa de Estudios, profesor fundador de unidades aquí en el estado de Esparta, cuando estaba en Juan Diego y solamente atendía el pendiente de artes plásticas, y bueno, luego de la expansión él se adaptó controversialmente. ¿Cómo es? Se adaptó controversialmente. Sí. Wow, esa misma. Fue difícil, pero se adaptó al punto que está jubilado en este momento, pero sigue siendo maestro honorario. Bienvenido, maestro, a este espacio. Antes de darle la palabra al profe Raico, creo oportuno aclararle a los invitados que aquí no sabemos, o sea, cuando la profe Hilary nos habla de un método no convencional, no sabemos cuál es ese método no convencional. ok. Entonces, No, sí, yo voy para allá. ok. No te preocupes, yo... Perdón, Oscar necesita. Sí, adelante. Sí, tranquilo, venga. También podemos bailar, no hay problema. También. Bien. ¿Todo bien, Otmar? ¿Listo? ¿Viste? Ajá. Buenos días, muchachos. Bueno, buenas tardes. Ya... No me voy a presentar porque ya todos ustedes me conocen. Creo que hemos vivido, obviamente, muchísimas cantidades de horas de clase, los que ven clase conmigo, que la gran mayoría aquí están de arte plástica. Y también bienvenidos a todos los muchachos de música, de no sé si hay gente de danza. Allá, mira, Alejandra, de danza, de audiovisuales. Bienvenidos. Miren, este espacio, justamente diciendo lo mismo que dice la profesora Hilary, siempre he sentido que estos espacios son los convenientes para la formación de los próximos egresados. UNEARTE
como su mismo nombre dice, que es experimental, a veces experimenta un poquito demasiado también, pero que dentro de ese proceso experimental, que justamente es lo que la hace única, aprovecha de los procesos que han venido ocurriendo, que son fenómenos obviamente educativos y que son evolutivos y prosecutivos, nos permite entonces corregir durante el proceso y al mismo tiempo aprender y proponer durante esos mismos procesos. Entonces sí, también hay que entender y empecemos a entender un poco el contexto de lo que es las investigaciones a nivel mundial, previamente entrar a lo que es una investigación artística. O sea, el mundo eurocéntricamente decidió y propuso métodos de investigación. Esos métodos que propuso hacia la periferia están predefinidos. Es decir, estos son los pragmatismos que debes cumplir paso tras paso para generar una investigación, ¿no? Entonces, bueno, todos conocemos el método convencional, que normalmente aquí todos egresados de bachillerato tuvieron que hacer la famosa tesis de quinto año, ¿no? Digo yo tesis porque normalmente es la misma repetida durante generación tras generación. La droga, el embarazo, las tortugas, la contaminación auditiva y la contaminación sólida, ¿no? Entonces, bueno, entiendo. Pero se supone que es un acercamiento a todo el proceso investigativo. Y nos propone, o nos dicen, nos enseñan y nos imponen ese método tradicional que nos dice, la estructura es, entonces claro, tenemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, donde cada uno va a estar diseccionado por el marco referencial, el marco teórico, el desarrollo, el marco legal y por último, casi menos importante, el desarrollo en sí de la problemática del trabajo. Cosa que llama mucho la atención porque cuando nosotros hacemos un trabajo investigativo, el trabajo investigativo tiene un propósito. Ese propósito obviamente viene de una problemática. Es importante que siempre entendamos que cuando hablamos de problemática no se refiere a un problema. Ojo, hay que comprender que cuando es un problema no es como que ahí se cayó alguien, ¿cómo lo solucionamos? Se rompió una tubería, ¿cómo la solucionamos? No. El tema de problema, un planteamiento de problema, es el entendimiento complejo de un fenómeno al que le queremos dar respuesta. Normalmente, en este caso, al ser artistas, dicho fenómeno está relacionado a dos elementos fundamentales. El arte, el proceso artístico, y dos, el artista, el ser. Entonces tenemos dos. ¿Cómo en una tesis o TEC tradicional con metodologías tradicionales podemos dar cabida a un desarrollo humano artístico si nos está construyendo y nos está predisponiendo a construir una investigación con pasos que no están vinculados a la investigación? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo quiero trabajar un tema que, por ejemplo, y voy a tomar aquí de ejemplo a los mismos, ustedes mismos como estudiantes, porque en efecto son ustedes los que están en pro de llegar al ciclo de graduarse. Por ejemplo, allá tenemos a María Valentina, allá al fondo. María Valentina tiene un proceso investigativo que habla sobre las artes plásticas como una nueva forma u otra forma de comunicación no convencional, pero bueno, ya después entraremos en detalle sobre su trabajo investigativo. Pero cómo ella, hablando de un fenómeno que tiene que hablar sobre la comunicación, con la interacción, con la otredad, con las emociones, con las sensaciones y con la interpretación de la realidad, va a poder generar un TEC teniendo un montón de trabas paradigmáticas que van a empezar a tener que desarrollar. ¿Cuál es tu marco teórico? Entonces, bueno, yo me leí a Sutano, Mengano, el cuarto, el quinto. Pero entonces tú no me estás aportando qué es lo que está sucediendo en el fenómeno de la investigación. Solo me estás echando el cuento de a qué loco leíste.
Posterior viene y me dice, es el marco referencial. Después el marco teórico. Bueno, y los teóricos que utilicé son cuarto, quinto y sexto. Sigue sin hablarme de su investigación. Sigue hablándome de quién fue el señor que leyó, la señora que leyó. Y mientras yo estoy leyendo su trabajo especial de grado, yo digo, ay, ¿cuándo me...? Y de repente viene María Valentina, o sea, estos son ejemplos de suposición. De repente María Valentina me dice, marco legal. Y yo digo, ¿y dónde hay legalidad en lo que tú me estás hablando? O sea, es un trabajo del ser, de la experiencia, estético, y tú me vas a hablar de marco legal. ¿En dónde está el marco legal ahí? ¿Qué artículo de dónde lo vas a sacar? Porque no hay nada que lo vaya a justificar. Entonces, el método tradicional me obliga a colocar un marco legal porque sí. Y yo digo, ay, Dios, es un marco legal de eso. Me inventaré ahí, no sé, alguna gaceta oficial donde dirán, bueno, el artista tiene derecho al menos de vivir, porque de tener plata ni mucho menos. Entonces, son cosas que el método tradicional, el que conocemos, no nos permite desarrollar lo que nosotros venimos a hablar, a desarrollar, ¿no? Es el fenómeno en sí. Claro, yo a ustedes les hablo muy claramente aquí, muy alegremente de fenómeno, porque claro, ojo, porque capaz no entiendan completamente el concepto fenomenológico, pero como tengo muchos estudiantes de artes plásticas, también ese concepto los tiene mareaditos ya desde hace 2 años para acá, ¿no? Pero podríamos llamar el fenómeno, así en cortitas palabras, como los procesos que nos construyen como personas. Bien, esas son palabras cortas, porque obviamente si me pongo a hablar de fenomenología aquí, no se nos va la tarde. Entonces, vamos 2 años y todavía seguimos hablando de lo mismo. Entonces, es importante entender que para eso, UNEARTE, que no se lo inventó UNEARTE, es decir, UNEARTE toma la iniciativa, sí, como institución de educación no tradicional, no convencional, porque estamos estudiando con artistas, toma estos estudios que vienen planteando métodos o formas alternativas, no convencionales, para la creación de TECs, entendiendo que nuestras investigaciones, al ser de orden artístico, al ser de orden humana, al tener una necesidad dialéctica de desarrollo, ¿verdad? Está totalmente vinculada al hecho ontológico, es decir, al ser. ¿Cómo o cuáles serían las necesidades de nosotros poder expresarnos? Entonces, allí nace esa pequeña luz esperanzadora para los investigadores de las artes. ¿Qué es lo no convencional? Lo no convencional es un método que nos permite trabajar la investigación, valga la redundancia, por lo que es la propia investigación. ¿Qué es lo que tú me quieres proponer? Ok, yo quiero proponer un tema en específico. Ok, ¿cómo me lo vas a plantear? Entonces, en ese planteamiento, en esa propuesta, yo puedo escoger el método. Entonces aquí podemos decir cuáles serían nuestras herramientas a utilizar. Las herramientas a utilizar en una TEC no convencional podría ser, por ejemplo, los escritos de ensayo crítico. Tenemos ahí una herramienta. Ojo, tenemos los escritos estilo libro. Tenemos una segunda forma. Tenemos ensayos que van más de la mano de lo monográfico. Tenemos una tercera herramienta no convencional. Es decir, vamos a desarrollar un TEC por el desarrollo. Entonces, dando un ejemplo dentro de lo no convencional utilizado por mi persona y por la profesora Hilary, que utilizamos la misma herramienta que fue el ensayo crítico estilo libro, les voy a dar unas pequeñas ideas para que entiendan de que cuando trabajamos un TEC no convencional, no es que Raico se levantó un día y dijo, bueno, vamos a escribir un montón de sandeces, capaz pudo haber sido que sí, ¿no? Pero digo, escribir un montón de sandeces sin ningún tipo de regla, ningún tipo de orden, como decía la profe Hilary. No es algo desordenado, no es algo a la locura, no es escribir palabras de loco al cielo. Tiene una metodología, porque una TEC no convencional, miren esto, es súper importantísimo que lo entiendan, una TEC no convencional tiene un objetivo general. Pero es que el problema es que cuando hablamos de objetivos generales en una TEC convencional nos hacemos una idea, Dios mío, qué difícil conseguir el objetivo general. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Dónde llego yo con eso? Mira, el objetivo general, y es la regla básica, ¿no? El objetivo general siempre va a ser el título, pero el objetivo general es tu propuesta. ¿Qué se supone que tú,
cualquiera de ustedes como estudiante quiere lograr. ¿Qué quiero decir? E importante aquí, ¿qué aporto yo? Porque siempre háganse la pregunta, ¿mi investigación qué aporta? Si no aporta, entonces tenemos que hacernos esa pregunta retórica hacia nosotros, entonces, ¿qué puedo aportar? ¿No? Eso en primera instancia. Entonces, tiene un objetivo general porque tenemos un propósito. Tiene objetivos específicos porque hay elementos a desarrollar. Es decir, hay momentos en la TEC no convencional donde vas a desarrollar cada objetivo específico. Es decir, son, en teoría, objetivos a lograr. Si yo quiero una propuesta, yo tengo una propuesta y tengo una misión con esa propuesta, ¿cuáles serían los alcances de dicha propuesta? Esos son mis objetivos específicos. La única diferencia es que cuando tú colocas tus objetivos específicos en una TEC no convencional, tú los colocas, tengo el objetivo específico número 1, número 2, número 3. Ojo, le puedes llamar objetivo específico o lo puedes llamar propuesta específica o ¿cómo es el otro nombre que también se le puede dar? Los propósitos específicos. O sea, no hay como tal una camisa de fuerza en cual el nombre le van a poner. Pero cuando van a desarrollarlo y después que vienen y organizan totalmente sus objetivos, igualmente van a tener que hacer una introducción porque tienen que introducir al tema. O sea, el lector tiene que saber qué es lo que va a leer. No se puede hacer una imaginación tácita de lo que va a suceder allí solo por el título. Tiene un resumen. Voy a resumir el trabajo en 500, 300 palabras. ¿Para qué? Para yo darte un acercamiento a mi tesis, pero a mi TEC. En ese momento es que comienza la verdadera investigación. ¿Por qué? Porque ya tengo todo marcado. Vamos a decir, tengo mi estructura, tengo mi objetivo específico, tengo mi objetivo general, tengo mi resumen, bueno, la introducción se debería hacer al final. Ojo, señores, hagan la introducción al final porque no pueden introducir a un tema que todavía no han desarrollado. No pueden resumir un texto si no lo han desarrollado. Entonces, no se les ocurra venir, voy a hacer resumen y después el desarrollo porque imagínate. Posterior a eso, la TEC convencional que yo utilicé junto con Hilary, que también utilizó, fue ensayo crítico porque nos permite o nos da la posibilidad de un desarrollo dialéctico. Es decir, nosotros trabajamos con que cada objetivo específico se convierte en un capítulo del TEC, ¿ok? Del trabajo especial de grado. Si mi objetivo específico número 1, ya va, de solamente un segundito, porque recordarme el objetivo específico número 1 de mi TEC hace 5 o 6 años. Sí, imagínate. Mi objetivo específico número 1, por ejemplo, cuéntame, tú me dices y yo me ajusto. Está escuchando bien, pero se puede escuchar mejor. Ah, bueno, siempre puede ser mejor. Este fue sin campana. Entonces, por ejemplo, mi objetivo específico número 1 era abarcar el tema del ser social como base estructural de la conciencia y la creación plástica. Tenemos el objetivo específico, de hecho, de la profesora Hilary, por aquí está también, para nombrarlo, por aquí, propósito específico número 1, reinterpretar a partir de la experiencia sensible de mi obra el estudio y aceptación de otras formas de expresión plástica. En ese momento, ella y yo, cada uno con sus objetivos específicos, generó un capítulo. Ese capítulo fue generado específicamente para desarrollar, dar a entender, explicar específicamente qué y cómo se come dicho objetivo específico. ¿Cuál es el propósito de eso? Porque alguien por allí que yo conozco, en algún momento, en una clase, me había dicho jocosamente que uno a veces tiene que escribirle al bruto. ¿Verdad? Recuerden algo. Su TEC no va a ser escrita para ustedes. Y esto es importante. La están escribiendo ustedes. Pero la están escribiendo para un público. Si yo escribo para mí y solo me voy a entender yo, no estás aportando. Eso es importantísimo. Tiene que entenderme el lector. Y cuando me refiero al lector, y esto también es importante, entiendan que dicho lector no es un profesional en el área específica de ustedes. Entonces, si yo voy a hacer una TEC de música,
aportando algo que no sea específicamente algo técnico, imagínense que yo venga neófito absoluto de música y lo lea y no entienda nada. Entonces estamos fallando porque el TEC debería ayudarme a mí a entender el fenómeno de lo que tú estás tratando de explicar. Y lo mismo sucede con cada carrera, señores. Es decir, el fenómeno que ustedes van a desarrollar debería ser leído por cualquier persona y cualquier persona poder comprender qué es lo que tú estás buscando decir y o aportar. Entonces, ven cómo una tesis no convencional tiene una metodología, pero lo que estás es desarrollando. Entonces, bueno, y dicen, profesor, ¿y cómo hacemos con las citas? Las citas se van a manejar dependiendo de, porque, ojo, las normas APA no son las únicas que dictan en este mundo cómo se hace una cita. Hay diferentes formas de citar. Lo que sí es importante es el orden. Si yo voy a escoger un método de cita, voy a escoger ese único método de principio a fin. Pero porque la idea, y recuerden algo, una TEC es una propuesta de ustedes, ¿ok? A partir de estudios teóricos de otros. ¿Qué pasa aquí? Lo que yo sugiero siempre es desarrollar la idea o explicar la idea, complementarla con una cita y posterior a esto lo más importante, definitivamente lo más importante que va a leer cualquiera de nosotros como profesores. Lo que decía la profesora Hilary, ¿y tu interpretación dónde está? A mí no me sirve de nada que tú copies 15 millones de páginas de puras citas y yo no vea ni la primera intencionalidad de entender y comprender el texto que estoy escribiendo. En este caso, ustedes. Porque eso es más o menos como cuando estábamos en el liceo, no sé si nunca les llegó a pasar, pero imagínense el profesor que dejaba que viniera el estudiante y leyera todo el libro. ¿Qué sentido tiene? El libro lo tienes tú y lo puedes leer cuando tú quieras en tu casa. La idea es yo saber si tú como estudiante algo te quedó. No me importa si son 3 palabras, pero al menos algo tuvo que haber existido en ese proceso. Algo te tuvo que mover, ¿no? Entonces, cuando estás desarrollando una tesis, una TEC no convencional, tienes que tratar de, sí, yo cito porque tengo que decir de dónde saqué esta información. Eso no lo pude sacar yo por osmosis, llegó el ángel, me tocó, lo supe, tuve el tercer ojo, se abrió. No sucede así. Yo lo leí, lo entendí. Entonces sería más o menos así. Propongo, justifico, analizo, propongo, justifico, analizo. Y en ese constante vals dialéctico entre propongo, justifico y analizo, se va construyendo una TEC no convencional donde todo el texto es desarrollo de la investigación. El propósito de la investigación, el entender la investigación, los fenómenos de la investigación, los entes externos que también intervienen en el propósito de la investigación y así sucesivamente va creándose una TEC no convencional. Entonces dirán, ¿y por qué toda la vida nos enseñan la otra? Bueno, señores, el mundo fue predispuesto obviamente por el hegemón, es decir, los ejes de dominación. El eje de dominación propuso. Y bueno, y todos los demás, lastimosamente, en el mundo a veces el vencedor es el que cuenta la historia. Pero este es el momento en que nosotros comenzamos a escribir nuestra propia historia. Entonces, proponer la escritura es también parte fundamental. Otra cosa, una TEC no convencional también genera en ustedes un acercamiento más íntimo a la investigación. No es algo alejado de la realidad. Yo les digo, o sea, yo entiendo que capaz, o sea, en este fenómeno de crear una TEC para otras carreras a veces es como, oh Dios, ¿y ahora qué escribo? ¿No? Porque ¿qué voy a escribir ahora? ¿Cuál será mi propósito de investigación? ¿Qué me interesa a mí? Me gusta el pan. Recuerden algo, y yo propongo esto para muchos otros, el ejercicio que sucede en artes plásticas, que ya la profesora Hilary lo había dicho al comienzo, la línea investigativa. Claro, en efecto, nosotros para crear, nosotros venimos, conformamos, construimos, idealizamos, bueno, empezamos a abstraer una gran cantidad de ideas y creamos lo que nosotros conocemos como una línea investigativa, que es mi propósito para crear. ¿Para qué creo yo? ¿Cuál es la intención mía de crear? ¿Cuál es mi propósito en este mundo para hacer una obra? ¿No? Entonces, claro, nosotros para poder generar obras no vacías, no normis, empezamos a construir desde el principio, porque eso es desde el lapso 1, los muchachos están construyendo un lenguaje. Es decir, ¿para qué creo?
¿Cuál es la intención de crear? Y en efecto la pregunta del millón, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Y desde mi identidad entender cuál es mi propósito de crear. Entonces, para las demás carreras, que si bien muchas veces son de ejecución, porque se entiende, también es importante que ustedes empiecen a evaluar. Yo, como artista de música, que si bien estoy estudiando, no sé, ejecución instrumental y me han enseñado y lo que tengo que hacer es aprenderme la tabla, la cosa, venir, reproducir y hacer, pero ¿qué quiero yo como artista aportar? ¿Qué cosas a mí me gustaría aportar al mundo de la música que pudiera hacer un cambio? Entonces, y inclusive no tengo nada más que nombrar a los de línea investigativa de los de artes plásticas, que bueno, desde el principio lo están fomentando y lo están creando. De hecho, las líneas investigativas son en potencia el TEC de todos nosotros. La mía fue mi TEC, la de Hillary fue su TEC. Allá está María Valentina generando un TEC con la mitad de su línea investigativa. María Valentina está allá con su línea investigativa y así cada uno de ustedes está en ese mismo hecho. Tenemos a Said con el tema de la cuatridimensionalidad que le gustó muchísimo y se lanzó. Entonces, mira que tenemos muchísimo que aportar y en efecto lo que decía la profesora Hillary al principio sobre dónde estoy yo como artista, yo como humano, yo como ser sensible. Las investigaciones no convencionales tienen, para mí, lo más importante, o sea, es como el detalle que está aquí arriba en el pináculo de importancia, es que las convencionales tienen el error de utilizar objetos de estudio, es decir, deshumaniza la investigación. Ve a las personas como objetos, como conejillos de India, que los va a estudiar para generar respuestas. E incluso me podrán decir, no, bueno, profesor, lo que pasa es que dentro de lo convencional existe lo positivista y también está lo cualitativo. Pero lo cualitativo también muchas veces peca de pragmático. Entonces, lo no convencional, hablando de la otredad, hablando de un sujeto de estudio, es decir, humanizo la investigación, ya no es un objeto, no es un experimento. Yo estoy en conjunto, porque las investigaciones son vivas. Yo en conjunto con mi investigación estoy generando algo y ese algo se está generando porque hay fenómenos sociales, económicos, políticos, religiosos, emocionales, sentimentales. Bueno, y pare usted de contar de todos los fenómenos que nos rodean y que nos construyen. A partir de ahí entiendo que la investigación no convencional es humana. Yo no voy a venir y voy a empezar a decir ellos, los objetos hicieron. No, hicimos, construimos, generamos, desarrollamos. ¿Ves? Como yo me incluyo, yo no me estoy excluyendo a la investigación y al mismo tiempo estoy observando un resultado, llamémoslo resultado, pero realmente también es un proceso porque no existe un todo total. Es también un nuevo proceso que se origina para. Por ejemplo, también está el caso aquí de la chica de danza, Dorietnis, porque ella está trabajando en su montaje y ha tenido que venir y montar sobre lo que es la sensibilización y las cosas que la mueven, las fibras. Y yo he estado en parte de sus ensayos y he vivido parte de sus procesos. Eso es un punto de inicio para un TEC. Hablar de cómo, ¿verdad? Inclusive estos procesos sensibilizadores externos a la danza la han impulsado a conocerse y a interpretarse mejor como una bailarina. O sea, eso es un tema de investigación. Cómo lo que me rodea, cómo estos fenómenos que me rodean, en este caso particular de ella, muy específico, sucedió algo, pero independientemente, cómo los elementos exógenos que nos rodean pueden intervenir en el proceso para yo desarrollarme como bailarina y cómo eso es un punto entre un antes y un después, donde entonces Dorietnis puede vincular lo social, ¿verdad? Lo emocional con lo artístico investigativo. Y así sucede también con los muchachos de audiovisuales. Hay elementos que ustedes pueden estudiar. No solamente va a ser, bueno, es que como yo estudio producción, pues bueno, tendré que yo ver cómo hago una tesis de cómo yo venir y cargar los cables y montarlos allá, porque vos que es una tesis así, ¡ojo! Porque la vi. Entonces, muchachos, ustedes tienen en sus manos la capacidad de proponer. Y proponer no es solamente lanzar palabras
vacías. Proponer, y esto ya es algo mucho más sincero, es entender que tienen que sentir lo que están escribiendo, lo que están investigando. Si lo van a hacer por cumplir, pues bien, chévere, lo hacemos por cumplir, pues no todos tienen. Pero recuerden que si están estudiando arte, no fue por cumplir. Yo me imagino que era porque les apasionaba, porque les gustaba, porque les enamoró, porque X, Y, Z, no importa qué. Pero ustedes son los artistas. Ustedes no pueden venir aquí por propósitos externos. Mi mamá me obligó. Imagínate, mi hermano, si usted está estudiando arte porque su mamá lo obligó, por favor, retírese al día siguiente porque no hay necesidad de estudiar artes obligado. Ojo que yo he visto aquí casos de una señora zarandeando a un muchacho porque él tenía que estudiar. Ojo. Aquí son testigos. Entonces, aquí son testigos. Porque su hermano mayor estudia arte y el hermano menor, pues bueno, también tiene que estudiar arte porque el hermano mayor estudia arte, señores. Estudie. Entonces... No, yo creo que el papá no está. Pero son cosas, y aquí está, ojo, y no por nada, pero al muchacho le gustan otras actividades académicas que no son las artísticas. Entonces, ven, si ustedes están aquí es por decisión. Entonces, el proceso investigativo creo que es esencial. Creo que sería muy interesante que la profesora Hilary les diga cómo fue que llegó a entender y a absorber lo que fue su línea investigativa que se convirtió potencialmente en su tesis. Sí. Ok, vale. Ok, aplaudimos. Espérate, ok. ¿Así? Ah, ok. ¿Ahora sí? Ok. No, pensé que si no yo iba a exigir que atrás estuviese algo escrito que decía aplausos. Bueno, antes de eso, para hacer un poco más de énfasis en algo de lo que él está hablando, de que, bueno, nosotros a veces las investigaciones tradicionales deshumanizan también un poco ese proceso, ¿no? De tipo, yo observo y luego yo digo qué fue lo que observé, pero entonces mi visión no está. Es como si estuviese estudiando algo que realmente está totalmente deshumanizado. Entonces, claro, este tema de las investigaciones de orden artístico no necesariamente, o sea, tampoco es que salió de las universidades. Salió incluso de los procesos humanos y sociales que existen y nosotros de alguna manera también desconocemos. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un lenguaje, por lo menos el mismo hecho de que los pueblos indígenas se levanten y de alguna manera se expresen en una forma de protesta, es un ejemplo. Se expresen en las calles, en alguna forma de protesta, desde su propio lenguaje, es una forma que también tiene cabida en el hecho investigativo desde las artes. Entonces, nosotros no es que somos aislados a esos procesos sociales que existen, no somos externos a ellos, nosotros somos parte. Una cosa que de las que nosotros, y justamente para entrar en ese tema, de las que nosotros le decimos a los muchachos en artes plásticas, es que no es simplemente yo voy a decir, voy a dar una especie de hipótesis en mi TEC. Entonces yo voy a decir, por lo menos, todas las personas de la universidad son antipáticas. Entonces estoy estudiando un proceso y estoy diciendo que todas las personas en la universidad son antipáticas. Entonces yo voy a crear una obra en ese proceso para de alguna manera demostrar que realmente sí son antipáticas las personas en la universidad. Entonces, realmente es un proceso muy parecido al de las investigaciones. Nosotros no simplemente vamos a proponer y vamos a tratar de que eso que es externo, que no es externo a nosotros, sino que también nosotros aprendemos del entorno y de los procesos, como dice el profe Raico, los procesos fenomenológicos que existen. Yo voy a tomar y voy a aprender de eso y a partir de allí es que voy a analizar y a reflexionar y dar una visión que realmente no es tan cerrada a como la visión que yo tenía desde el principio, que dije un resultado que iba a ser cerrado, es decir, todas las personas de la universidad son de cierta manera,
Pero en el momento en el que yo me monto en ese proceso investigativo de mi entorno, de observación, de entender que yo también aprendo de ese proceso y de cambiar ciertas quizás paradigmas también del hecho que me rodea, entonces ahí es donde yo entiendo, mira, yo también estoy cambiando en el proceso, no es algo que yo pensaba. Entonces lo digo porque muchos piensan quizás que nosotros tenemos que de alguna manera demostrar algo, y no se trata de demostrar algo, sino aprender de ese algo para poder desarrollarnos y desarrollar el proceso de nuestras investigaciones. Entonces, ¿qué pasa? Me pasó muchísimo que yo no encontraba o no podía desarrollar bien mi línea investigativa en el proceso de mi creación plástica. Entonces sentía que era algo ajeno a mí lo que hacía acá en la universidad y lo que realmente a mí me gustaba. Entonces pensaba que en la universidad lo que yo tenía que hacer para crear una obra plástica era algo cerrado, o sea, era como que, mira, tenía ciertos parámetros y eso es lo que tienes que hacer y ya, no necesariamente te tiene que gustar. Entonces yo lo veía como un proceso totalmente ajeno a mí. Y entonces yo decía, por ejemplo, en mi tesis, en mi TEC, hablo también sobre el arte digital. En el momento me gustaba muchísimo porque yo cuando estaba, siempre que llegaba a mi casa, empezaba a trabajar con arte digital. Entonces jamás agarraba, o quizás fue un poco de rechazo que le agarré en el proceso porque pensaba que era realmente lo único que podía o lo que tenía que desarrollar en mi proceso artístico. Entonces eso otro que era también parte de mí, yo no lo estaba de alguna manera sincerando, o quizás no lo estaba llevando a esa otra parte que también es propio de mí, que eran las artes tradicionales. Entonces la pintura, trabajar con lo tangible, ¿no? Con lo tangible físico. Entonces yo en ese proceso, ese mismo proceso de investigación y de entender que nosotros somos parte de algo, o sea, las investigaciones están vivas y nosotros también evolucionamos en la medida en que desarrollamos nuestras investigaciones. Entonces yo dije, ya va, pero el proceso fue tan sensibilizador para mí que dije, esta otra parte de mí, ¿por qué no también anexarla en mi línea investigativa? Entonces no era solamente lo que yo creía que no me gustaba, porque era algo que pensaba que tenía que hacer en las artes plásticas, que era la pintura tradicional, sino que yo podía agarrar este otro elemento, que era el arte digital o la pintura digital, y anexarlo, porque no eran dos formas que yo manejaba, sino que era algo que podía estar unido, integrado, algo que podría estar integrado. Entonces, yo creo que en el proceso en el que nosotros comenzamos, investigamos, o sea, es este el momento cuando nosotros entramos a los procesos de trabajo especial de grado en el que nosotros comenzamos a centrarnos un poco más en las bases de estas investigaciones o estas futuras investigaciones. Y entonces, como les decía el profesor Raico, no es cualquier investigación que ustedes van a generar y ya porque necesitan graduarse. No, tienen que utilizar parte de su proceso, porque incluso antes de entrar a la universidad es válido que hablen de su proceso humano también y no solamente profesional, que también tiene que ser humano, por cierto. Pero ese proceso en el que ustedes se construyen con diferentes elementos también de su entorno, de sus familiares, de sus vecinos, de su comunidad, gracias, de su comunidad. Entonces siento que también es parte de lo que ustedes son hoy en día como personas, como seres humanos, y también parte de lo que va a ser de ustedes como artistas y como futuros profesionales. Entonces, no se cohíban de pensar, ay, es que no, eso no va a tener valor, porque en este tipo de investigaciones eso es lo que realmente tiene un valor principal. Entonces, siento que el método, como les digo, me dio la oportunidad de poder sincerarme mucho más y de manera más humana,
para encontrar también ese punto o esa simbiosis perfecta, como yo lo digo en mi investigación, de una forma y de otra, pero mucho más integrada. Y yo los invito a que ustedes también reflexionen, porque siento que lo reflexionan desde que entran a la universidad, pero hasta el final, incluso mucho después de desarrollar sus investigaciones, porque como les vuelvo a decir, las investigaciones son vivas, entonces lo sigan desarrollando para poder continuar con ese proceso de construirnos o encontrar cuál es realmente nuestra propia identidad. Yo, justamente para aportar esto último también, bueno, lo primero, yo creo que sería súper pertinente, profe, de que por tanto la TEC de Hillary como la mía, pues pasárselo a todos los muchachos estudiantes de esta unidad curricular, y también a los otros también. Pero bueno, ya esto la tienen, pero eso es otra cosa. Sí, bueno, pero es que bueno, ambas son mención publicación, pero la Universidad de Caracas pues todavía, pero tenemos que imprimírsela, pero se la pasamos digital porque estamos en la era digital, señores. Gastamos menos papel y contaminamos menos. Y menos plata también. Bueno, lo que dice la profesora Hillary, tal cual, también hablando ahora también de lo que es el proceso para generar un TEC, yo sé que cuando uno está por escribir, ya esto tiene que ver más con la investigación, no con el proceso no convencional, tiene que ver con el mero hecho de venir y escribir. Mira, yo sé que en el proceso a veces escribir es complicado. A veces sí, es real, existe miedo a esa hoja en blanco y cómo comienzo, cómo comenzar a escribir. ¿No, Yormari? No, María Valentina, no, Lucy. Ellas son mis tutores, yo soy su tutor de ellas de las tesis, por eso. Ajá. Entonces, sé que al principio es complicado escribir, sé que a veces da miedo de no saber cómo desarrollarlo, pero vuelvo y les digo, el proceso investigativo no es pragmático, no es secuencial, o sea, debe ser vivencial, ¿no? Como yo lo vivo, como yo lo entiendo, voy leyendo, y esto es en esencia, esto se lo habrán dicho todos los profesores de Unidad de Arte desde el primer día 1, pero es que hay que recordárselo siempre. No pueden escribir si no leen. No pueden escribir si no leen. No hay nada que escribir si no leen, porque no hay manera. De verdad. Entonces, importante, siempre son tips, son cosas. O sea, ¿qué es lo que yo debería hacer cuando estoy haciendo una investigación? Lo primero que tengo que hacer es venir y hacer mi propia biblioteca de lectura. ¿Cuáles son los temas relacionados? Y esto se los digo yo a ustedes porque hay más estudiantes de la universidad, cosa que yo siempre les digo a ellos. Cuando ustedes buscan un tema, jóvenes, no es que si de repente coloqué en Google la palabra exacta y no salió un texto con las 7 y 8 palabras exactas que puse, ustedes dicen, ni modo, no se consiguió. No funciona. El mundo de la investigación no funciona colocar la palabra exacta y que te salgan textos exactos. Hay textos relacionados. ¿Qué es lo que significa? Créanme que a veces van a leer textos donde lo único que van a sacar son 5 palabras. Una línea. Pero esas 5 líneas van a ser tan importantes y sustanciales en su investigación que no se van a ver arrepentidos, no se arrepentirán de haber leído dicho texto. Entonces, cuando investiguen, busquen todo texto que esté, aunque sea mínimamente relacionado. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de otra forma de comunicación y de repente me pongo otra forma de comunicación y me salieron solo 2 textos. Bueno, profesor Raico, la verdad es que solo había 2 textos que hablaban de otra forma de comunicación. No, porque yo voy a investigar sobre comunicación, sobre filosofía, sobre otras formas, sobre formas, ¿verdad? Voy a hablar sobre el otro, sobre el ser humano, porque los diferentes fenómenos que van a estar en la investigación también hay que leerlos. No es como que pretendan solo leer como que el tema principal de su TEC, sino todo aquello que está relacionado. Si su TEC está relacionado con el ser humano, tengo que leer sobre el ser humano. Si su TEC está relacionado sobre cómo bañarse, pues bueno, tengo que así, tan sencillo, un ejemplo, ¿cómo bañarse? Entonces voy a buscar un texto, ¿cómo bañarse? Entonces de repente ven ahí la primera página que te da el tutorial de, ¿no? Yahoo Respuesta, de cómo, mira, ¿cómo se baña uno? Sí, bueno, porque eso está muy viejo, yo, tú sabes, estoy desactualizado, ¿cómo se llama la otra? El Blogspot y tal. Entonces de repente una sola página, pero recuerden que para bañarse hay otros procesos. Hay quienes calientan el agua. Tengo que investigar cómo se calienta el agua, señores. Y
Ah, también. Y otra cosa que pasa también, que es como que si tuviesen miedo en la investigación de aportar una idea o Ajá, de ser autores eso. de sus propias ideas. Porque es como que no, si no soy autor y no lo dice alguien que Juan realmente Carlos de está, los Palotes no lo dijo. entonces no lo puedo poner. No, en estas investigaciones ustedes son los autores, ustedes son los artistas. Entonces, si ustedes están justificándolo con alguien que dijo algo, ustedes también pueden ser autores de sus propias palabras. Ustedes pueden inclusive ser tan irreverentes y a veces... Dímelo. No hay que aplaudir, ¿verdad? No, aquí no. Ok, mientras formar cambio de pila, les digo que tenemos que abrir el ciclo De preguntas, perfecto. para entendernos. Sí, solamente para terminar esto último, para decirles, ojo, que es normal que se me vuelvan locos en el proceso de investigación. Eso va a pasar. Yo me volví loco más en el proceso. Pero aprovechen de que tienen otra forma de investigación, porque cuando yo estuve en el proceso de tesis, yo lo estaba dando larga porque de verdad yo tenía un choque muy grande con el tema tradicional y apenas me dijeron, pero Raico, ¿pero por qué tú te preocupas si la universidad permite que haya otra forma de hacerlo? Así. Ah, ¿vieron? Ah, sí había que aplaudir. Entonces, nada, muchachos, de verdad, ese proceso, y ojo, y esto es un consejo que se lo damos desde Hilary y mi persona porque lo vivimos, ella vivió mi proceso de cuasi destrucción y implosión humana, y también el de ella, para escribir una TEC hay que hacer sacrificios, gente. O sea, no pretendan escribir una TEC y decir, bueno, pero es que yo tengo que salir, yo tengo que pasear, yo tengo que ser feliz. Sé feliz después de generar la tesis porque va a generar muchísima satisfacción. Lo digo porque de verdad para mí fueron días en que no dormía, ya estaba y decidí hacer, mira, millones de cosas que yo hacía en el día que normalmente es ocio, no las hice porque tenía que realizar la TEC. Hilary con el tema de la luz de la computadora casi le dañó la retina del ojo. Entonces, no es que van a llegar a esos extremos, pero la idea es... Y lo aconsejable es, miren, y esto es una técnica infalible, sé que a veces es difícil, con que ustedes escriban 3 páginas diarias, señores, ustedes tienen la TEC hecha en 2 meses. Y que todos traten de... En un mes, en menos. Y que traten... Ojo, que... Sí. Sí, son 50 horas. Ah, ok, yo estaba calculando 80. Y traten de que sus textos también lo lean otras personas, porque recuerden que lo que están escribiendo tiene que ser para todo el mundo y no solamente para ustedes, y no todo el mundo es profesional en el área. Entonces, traten siempre de que así sea su mamá, su papá, el vecino, el abuelo, no importa, la lea y les dé dé su una opinión, ¿sí? Bueno, vamos a dar 5 derechos a palabra, porque, María Valentina, Carlos, ok, María Valentina. Y después, mira, me levantó la mano por mi lado. Sí, Me da la pregunta primero, como para interrumpir. claro, profe. Ya te había extrañado. Yo soy muy específico. Mira, hola a todos. Muy feliz ver egresado de Armando del UNEARTE, ¿no? Estar aquí presentando esta ponencia, y cuando vi la información, la propaganda, dije, yo tengo que ir. Punto. Segundo, mira, ponme a la orden con esa persona que está investigando sobre la patridimensionalidad, porque... Ok, estoy a tu orden, o sea, estoy rayado por patridimensionalidad. Me ha mencionado mucho usted, o sea, me ha mencionado su nombre mucho y lo quería conocer. Luis Marino, lo que conversamos. Otra cosa, específico, ¿no? Para contribuir, magnífico, muy buena tu exposición. El primer punto, planteamiento del problema. Este es el primer punto de la TEC, eso me estoy aprendiendo, TEC. ¿Ahora es TEC? Trabajo especial de grado. Okay. Entonces, el primer punto de la TEC, planteamiento del problema. ¿Cómo me voy a plantear un problema que todavía no he desarrollado para saber qué es problema? ¿No? Y ahí no. Entonces, primero tengo que problematizarme con algo, ¿no? O sea, puede ser que planteamiento de la razón de investigación, ¿no? Otro
En 40 años, así me vieron todos los jovencitos, 40 años de docencia universitaria, ¿verdad? He visto todo tipo de tesis, ¿no? O tesis. Y las mejores de ellas siempre fueron las arriesgadas, no convencionales. Hay un problema que también está, otro punto, un problema que está contrapuesto, ¿no? Lo que es la academia, propiamente dicha, universitaria, tradicional, etc., ¿no? Y el conflicto con el ancestro, el yo y el porqué. O sea, eso no es, ¿verdad?, problema que creo no está estudiando los académicos universitarios, ¿no?, que imponen a las artes, porque esto no es problema, esto no es típico de una unidad, una magnífica unidad, ¿no? Que se llama, esto no es típico también de una magnífica Bauhaus, ¿no? La que creó las primeras universidades con... ¿Cómo me llamé tu primer cargo? ¿Tan maravilloso? ¿Profesor qué? Maestro honorario. Maestro honorario, ¿no te dijiste? Controversial. Controversial y conflictivo, algo así. No, que me adaptaste controversial. Adaptado controversial, ¿cómo es así? Controversial adaptado. Entonces, pero se luce no maestro honorario. Entonces, bello, eso lo ves, anótame la idea. Primero fuiste maestro, primero fuiste controversial, después te adaptaste y después te convertiste maestro. Bueno, mira, que me estás haciendo que hable más. En mi época no había computadora, ¿verdad? Y entonces yo hacía pergaminos, ¿no? Y escribía, y después recortaba, ¿no? Según el punto, iba recortando montajes de... Total, que eran pergaminos larguísimos, y después de esos pergaminos entonces me lo puso a poner en orden, o sea, y yo empiezo con la entrada del carbono, ¿no?, a la atmósfera terrestre, la vida orgánica, ¿no? Y termino hablando de Hauser, de la cualidad de la contemporaneidad en el arte. O sea, el arte es, y siempre ha sido, ¿verdad?, y está comprobado, el primer lenguaje, ¿no?, determinado de la raza humana, del ser humano, ¿no? O sea, pudo haber sido la música, pudo haber, pero el arte estaba allí en la cueva de Altamira, ¿no? O sea, el primer registro de comunicación. Otro punto que también salto así, ¿verdad?, que ya lo mencioné, no es quién soy, ¿no?, quiénes fuimos. Hay una cuestión que se llama la memoria genética. Yo estoy descubriendo ahora que ese manerismo mío no es de mi abuelo, sino es de mis familiares de La Gomera, en las Canarias. La isla de La Gomera, en las Canarias, ¿no? Cuando el mar registra, hasta me parezco a ellos, ¿no? Entonces, mis ancestros, ¿no?, yo ojos rayados de cualquier, ¿no?, mis ancestros. ¿Y a dónde voy? ¿Verdad? No soy el yo, es a dónde voy con mi información. Esta es mi estilo, esta es mi característica, esta es mi condición. Y para allá voy a un futuro. O sea, que si estamos en filosofía, el yo hoy no existe. No existe. Entonces, lo que existe es el de mañana. ¿A dónde voy con esos recursos? Entonces, sí, me voy a plantear el problema, ¿no?, es a dónde voy con mi problema, a dónde quiero ir. Y la otra cosa para terminar aquí es que si voy a entrar en una investigación, con una investigación, se va a entrar en una investigación, la investigación no es, ¿no?, lo que yo quiero que sea el resultado. En la investigación me voy a encontrar, y eso también es investigación, ¿no?, con el tropiezo de algunos planteamientos que son los que van a ser el resultado. O sea, que no puedo tener un planteamiento de problema ya previsto que es lo que quiero como solución cuando me voy a caer por ese escalón. Piensa, ¿no? Y por la otra es, por ejemplo, en estos años, entonces tú sabes que
una tesis de licenciatura es una investigación. Una tesis de maestría es colaboración de la tesis de investigación, ¿no? Y un doctorado es la tesis de profundización y de proyección de los elementos, ¿no?, que sustentan la investigación en un área. Entonces, por eso que a veces nos confundimos. No nos confundamos, es muy sencillo. Los profesores, por ejemplo, magnífico escucharlo, ¿no? Están manejando toda la temática, ¿no? Y toda esta temática, ustedes saben que también se la están complicando. Ellos están claros, y se lo están diciendo muy claro, pero en su cabeza yo sé. Y termino con esto, sí, ahora sí, ¿verdad? Como facilitador, tutor, docente, como le dé la gana de llamar, ¿no? Mi mamá está bien, ¿cómo se llama? Sí puedo decirle, bueno, bien, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí puedo decirle, ¿verdad?, que la problemática nuestra, ¿no?, es enseñar, es aprender de la problemática que el otro tiene para ayudarlo a investigar. No tiene sentido que usted vaya a enseñar aquí a investigar lo que yo sé. Bueno, tú eres la cosa que mencioné, para que voy a enredar la cosa que mencioné. Pero voy a enredar, estoy metiéndome con niveles más elevados todavía de la cosa que mencioné. Entonces, yo no te voy a enseñar a ti lo que yo sé. Yo tengo que aprender de ti lo que tú necesitas saber. Se la queda porque no, pues no vieja, ¿verdad? Y con la tecnología, ahora sí, con la tecnología. No es problema de edad, no es problema de pérdida de memoria, no es problema de Alzheimer. Nosotros no sabemos manejar la tecnología artificial. Gracias. Hola. Gracias por venir. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes, el profesor Luis Marín también si puede aportar algo, me encantaría, porque me interesa saber cómo de manera pictórica generan lo que ustedes plasmaron en su trabajo especial de grado? ¿Cómo llevar toda esa información a una obra? Es mi pregunta. ¿Te respondo tú primero? ¿Te respondo yo? Si quieres tú primero. Mira, excelente pregunta. Mira, el tema es que no puedes llevar una investigación que es un proceso a una obra. No tendría sentido. Porque, no es, como te dije, no hay un todo totalitario. Entonces, como tú pretendes concluir con lo que apenas estás comenzando. Porque la investigación es como el primer paso. Es decir, voy a dar respuesta a ciertos fenómenos. Entonces, dichos fenómenos tú lo que puedes hacer es interpretar, o al menos de mi punto de vista, interpretar los procesos fenomenológicos que están inmiscuidos en mi investigación para convertirlos en obras simbólicas que puedan contener, no el contenido del TEC, ojo, porque es que yo no voy a, porque el contenido del TEC es una investigación teórica, no la voy a convertir en obras plásticas, sino los fenómenos que estoy tratando. Si estoy hablando, por ejemplo, en mi caso que trato el fatalismo, pues bueno, hay elementos diferentes que se pueden utilizar allí para generar diferentes obras. Tanto así que para mi ponencia yo hice un videoarte. Y desde esa forma, desde esa herramienta, utilicé el performance, utilicé el body paint, utilicé la pintura convencional. Todo eso lo metí en una bolsita y lo convertí en un videoarte donde pudiera yo, o al menos se pudiera entender el propósito general de mi investigación. Es esa exactamente la pregunta. Obviamente no es tomar la investigación y decir, ok, voy a hacer una obra del método no convencional, sino No. cómo fue tu proceso creativo para llegar precisamente a ese nivel. Bueno, Engordé casi 30 kilos de más. Entré en crisis.
desarmé todo el cuarto, desarmé las camas, desarmé todo, se convirtió en un espacio completamente vacío, solo estaba la cadenita, mi persona y Hillary para dormir en el piso, para poder llegar a ese proceso creativo porque venía y tenía que vivenciarlo, si había performance había que vivenciarlo. Nada, me venía, me pintaba, dormía pintado, me levantaba, filmaba, ella me tomaba la fotografía, pintaba y ese fue mi proceso creativo, totalmente vivencial. Si yo iba a vivenciar la fatalidad, pues era el momento. Bueno, en mi caso... En mi caso fue que justamente en el proceso de TEC es que yo digo, ajá, mira, esta es mi oportunidad de poder integrar esas dos formas que soy yo, ¿no? Entonces me pasaba mucho que en el proceso de que iba escribiendo, iba entendiendo un poco más de mí. Y entonces me paraba un poco y empezaba también, aparte, a escribir quizás también formas o elementos simbólicos que podrían integrar ese todo de una futura obra plástica. Entonces, porque las TECs están, bueno, esto es en cuanto a contenido, tenemos ciertos capítulos, pero capítulos más como de libros. Entonces, en una desarrollamos un poco más ciertos elementos, por ejemplo, en uno de los capítulos que tengan que ver más de nosotros. Y en ese proceso de escribir ese capítulo donde nos describimos en todos esos procesos a nosotros, es que entendemos también cosas. Y, espérate, agarras parte de eso que estás aprendiendo de ti mismo y entonces lo almacenas, lo plasmas o lo desarrollas también. Y creo que después de la TEC hay ciertos elementos que todavía como que siento que no desarrollé en el momento, aunque quise, pero ese proceso que tuve de escribir, entender y almacenar registrar, mejor dicho, registrar para poder tener ahora futuras obras que sí van a estar un poco más integradas, creo que fue en gran parte mi proceso en ese momento, pues, de creación. Gracias. Yo, bueno, soy estudiante de artes audiovisuales, para contextualizar un poquito la pregunta. Claro. Mi trabajo de grado en el que estoy trabajando es de análisis, pero análisis específicamente visto como una herramienta que mejora las habilidades comunicativas de las personas. O sea, como que yo estoy ahorita de preparador en la clase de análisis y eso los tengo como mi población, por decirlo así, de la manera tradicional, que ahorita igual hay ciertas cosas que con esta clase voy a tener que cambiar. Y yo estoy como que documentando su proceso comunicativo al ellos saber analizar, no saber analizar y al saber analizar. Claro, la base de este trabajo es mi experiencia en la universidad. Como alguien que entró de repente comunicativamente débil y alguien que ha mejorado poco a poco, en general en todos aspectos de la vida, cómo comunicarse y lo atribuye al análisis. Ahora, yo no me grabo hablando, entonces ¿cómo yo justifico eso? Entonces ahorita escuchándolos hablar y el tema de vincular o anexar trabajos propios o pasados o la experiencia personal, aunque yo obviamente no me he grabado a hablar, yo podría, digamos que, anexar un análisis previo que yo haya escrito, porque sí tengo, o en la universidad han hecho, antes de incluso ver la unidad curricular de análisis, anexar eso al trabajo y realizar otro hoy en día y utilizar eso de comparación a cómo comunicativamente mejoraba, además de, digamos, relatos de profesores. De hecho, eso sería, así de sencillo. Tú eres la prueba fehaciente de este fenómeno, o sea, del logro de dicho fenómeno de la comunicación. Entonces, que si bien tienes sujetos con los que también estás estudiando, anexarte a ti en estos escritos le genera al lector que no solamente tú estás observándolo, porque muy bien tú puedes, o sea, porque cuando tú tienes un sujeto de estudio puede ser inclusive conductista, ¿sí? Porque hay un propósito de y para, pero cuando tú te estás agregando de que lo tuyo fue genuinamente construido a partir de la experiencia, tú eres la prueba fehaciente, es decir, tú como el ejemplo
principal de que sí existe un avance, un propósito, una evolución, un desarrollo, y que esto lo justifica después aplicándolo de manera consciente. Es decir, tú lo desarrollaste inconscientemente y desde tu experiencia lo aplicaste conscientemente. Y al haber este contraste se puede ver que sí hay un antes y un después en ese propósito de tu investigación. En cuanto al análisis, lo que no me queda claro, analizar qué, o sea, porque el análisis es muy complejo. Sí, es el análisis específicamente cinematográfico. Ok, el análisis cinematográfico como un medio de entendimiento y todo esto, ¿no? Buenísimo, ok. Escrito creativo y la verdad es que no siempre escrito. Cuando uno aprende a analizar, uno analiza incluso... Claro, yo entiendo porque cuando uno analiza, independientemente sea audiovisual o sea bidimensional o tridimensionalmente, tienes igualmente que entender de colorometría, tienes de simbología, tienes que entender de subtrama, tienes que entender de metamensaje, es decir, todo ese proceso te refieres. Es análisis científico. El análisis científico, ok, perfecto, perfecto. ¿Tú tienes algo que aportarle, o? No, está bien. Ah. Gracias. No. No, no hay preguntas estúpidas. Solo hay estúpidos que no preguntan. Eso. Silencio. No, yo no dije que después, dije que la tienes que construir después. Y siempre va al principio, pero Va al que principio después de que siempre. desarrollas todo, tú dices, ahora sí es momento de construir la introducción y la pones al principio. O sea, yo no dije que tú vas a colocar la introducción al final del trabajo, del escrito, sino no, que no. tienes que escribir tu trabajo y después dices, ahora sí voy a hacer una introducción. ¿Cómo introduces un tema que no conoces? Obviamente la estructura siempre va a estar, o sea, en la estructura de qué va primero, obviamente va primero la introducción, después va el resumen, después va el desarrollo. Pero tú tienes que escribir, ¿cómo tú resumes algo que no conoces? Bien, ya, ok, chévere. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Diana, ¿tienes una pregunta? Ajá. Tienes el derecho de palabra. No, solamente que dale su espacio y con tranquilidad ella lo va a decir. Tranquila, Anita, te escuchamos. Recuérdate que, ojo, Como en clase. yo sigo siendo tu profesor en este momento como cuando vemos clases todos los martes. Puedes hablarme y hacer tal cual como me hablas todos los martes. Bueno, mi pregunta era de... Bueno, ¿cómo construir una tesis, pero dicen que necesitas un tutor para construirla? Oh, mira, buena pregunta, está bien, una pregunta muy interesante. Miren, reglamentariamente, ¿verdad? Todo trabajo especial de grado, todo TEC, amerita de un acompañante, ¿ok? Toda universidad tiene esto como Silencio, ley por porque favor. obviamente un acompañante que es tutor, en nuestro caso en nuestra universidad el tutor de hecho es coautor, es decir, es una persona profesional. Nosotros de hecho tenemos como regla de que tiene que ser internamente profesor de la universidad. ¿No? Bueno, pero siempre decimos que sea sus alumnos. Preferiblemente que sea... Hay aparatos sin mucho frío. Entonces, bien, entonces eso también es importante. O sea, nosotros tenemos que tener tutores porque esta persona que es un profesional en el área, específicamente siempre es recomendable, por ejemplo, de que nuestro tutor sea un profesional en nuestra área artística que vamos a desarrollar y en dado caso que no lo sea, recuérdense que también existe una figura llamada asesor artístico. Pueden tener un tutor metodológico y pueden tener un asesor artístico
para que los ayude a escribir y a desarrollar este trabajo. Esta persona o este profesor va a estar encargado de acompañarlos en el proceso investigativo, donde va a revisar los avances que ustedes escriban y les va a dar los apuntes o correcciones pertinentes, donde ustedes van a corregir, donde van a ajustar y van a seguir desarrollándolo en esa comunicación, ¿no? Yo escribo, el tutor revisa, el tutor sugiere, el tutor corrige, yo ajusto y van construyéndola. Recuérdense que el tutor es nuestro abogado. El tutor es uno de los jurados al momento de exponer. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes van a tener 2 jurados más su tutor, que sería el tercero, en donde al momento de ustedes exponer, ellos 3 van a entrar en deliberación para considerar su aprobado y las diferentes acotaciones que tengan que darles. Entonces, un tutor es su acompañante en todo el proceso. Ese tutor, con el jurado, si es considerado que el alumno por X causa no se defendió y expuso va a echarse puños como debe ser o como esperaban los demás, el tutor está en la obligación de defenderlo. De defenderlo. Hay que defenderlo. Otra El cosa tutor está, por eso dije que está echando vainas, que es como tu abogado, porque si tú de repente no cumpliste todas las expectativas o incluso las cumpliste, pero sucedieron cosas, pues tu tutor está en todo el deber de defender al estudiante para explicar el proceso de este estudiante. No, que él estaba mencionando ahorita que pueden tener un tutor y un asesor artístico. O sea, el tutor que pueden tener puede ser de su área artística como también puede no serlo. Entonces, cuando ustedes escogen un tutor que no es de su área, por ejemplo, son de artes plásticas y escogen un tutor de audiovisuales, necesitan un asesor artístico que sí sea del área para que puedan trabajar en conjunto. Se sugiere. Ojo que no es como que obligatorio, de repente, bueno, no conseguí el del área, pero ¿cómo hago? No, o sea, se sugiere que dicho tutor también tenga cierta experiencia, pero lo digo es para, en este caso tiene que ver con el desarrollo, que conozca el tema. Ya está, bueno, sí, no, pero digo, pero está bien. Pero como se sugiere, pero bueno. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces procedemos a darle cierre a este espacio, agradeciendo la presencia del maestro honorario profesor Carlos Caín, ¿Tú me dices cuándo? filósofo, aunque no tiene el título de filósofo, pero él es un filósofo. Y a la licenciada. ¿Qué hable más? La licenciada Angélica Marín, gracias, profesora, por acompañarnos. Licenciado Raico Gubernel, gracias por acompañarnos. Y nuevamente al profesor Rubén Guerrero, gracias por involucrarse. Entonces, bueno, estamos por ahí, hay un ratito, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias.